Bueno, muy buenos días para algunos quienes todavía están en horas de la mañana, muy buenas tardes para quienes ya estamos pasado el mediodía y buenas noches seguramente para quienes ya, sobre todo en Europa, están muy cerca a comenzar la noche. Quiero ante todo agradecer a la Cátedra Quiroga, Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés por haberme invitado a este conversatorio que titula Tras el Maridi, explotación minera, avasallamientos e impactos medioambientales. El tema que voy a abordar brevemente tiene que ver con el avance desenfrenado de la minería del oro y las violaciones a los derechos indígenas, sobre todo en el Maridi, que, bueno, forma parte de la cuenca del río Beni. Y para eso, pues brevemente he apuntado estos temas, la riqueza natural y cultural del Parque Nacional Maridi como un punto, luego el avance desenfrenado de la minería del oro en el Maridi, cuenca del río Beni, y las violaciones a los derechos indígenas y de la naturaleza justamente en este Parque Nacional Maridi, que no es excluyente obviamente a muchas otras áreas y regiones de nuestro país donde prácticamente se está dando la misma situación. Entonces, dicho eso, quiero empezar haciendo énfasis en lo que ya mencionaba al principio. El Maridi es una de las áreas protegidas más emblemáticas que tenemos los bolivianos. Esta área protegida ha sido creada un 21 de septiembre de 1995 mediante Decreto Supremo 123-24 y tiene dos categorías de manejo, como se puede observar acá en el mapa. La parte resaltada con café vendría a ser la categoría intangible, es decir, la categoría que tiene Parque Nacional, y hacia el centro como una especie de cinturón con un área mucho más que está en un color más claro, es el área que corresponde al área natural de manejo integrado, es decir, en esta zona, que vendría a ser casi como el cinturón que divide prácticamente en dos a esta área protegida que casi llega a los 2 millones de hectáreas, vendría a ser la segunda área protegida en tamaño que tenemos en Bolivia. Entonces, es en esta zona donde también se dan la mayor cantidad de asentamientos de poblaciones indígenas, en algunos casos, sobre todo en la parte sur, también poblaciones campesinas, ¿no? Entonces, el Maridi se caracteriza justamente por su alta biodiversidad. De hecho, esta área protegida en su extensión alberga al 70% de todas las especies de ave que tenemos los bolivianos, lo que significa el 11% de las especies de aves registradas en todo el mundo. O sea, esto es una característica súper importante. También otro dato que tiene que ver con la riqueza natural, en el caso del Maridi tiene que ver con el registro de mariposas. Son más de 1.800 especies de mariposas que se han registrado, con lo cual prácticamente el Maridi en los últimos años ha logrado ocupar los primeros sitiales en cuanto a datos de biodiversidad, desplazando al Parque Nacional El Manu del Perú al segundo lugar. En la actualidad, el Maridi es uno de los íconos naturales más emblemáticos que tenemos los bolivianos, que tiene, bueno, el mundo entero esta reserva, ¿no? Que no es simplemente un patrimonio natural de los bolivianos, sino por su connotación de biodiversidad y por también ser este espacio un territorio milenario y ancestral de pueblos indígenas, pues se convierte en un icono, en un emblema para nuestro país en términos de riqueza natural y en términos de riqueza cultural. Bolivia, si bien desde el 2009
mediante la Constitución, reconoce a 36 lenguas originarias, lo que significa que en nuestro país hay más pueblos y naciones indígenas que habitamos. Eso es importante, creo que destacar. Acá podemos ver un mapa justamente de estos pueblos, de estas naciones que aún conservan su lengua, pero es importante resaltar que en Bolivia somos a más de 100 los pueblos indígenas que habitamos. Muchos de ellos hemos perdido nuestra lengua originaria, como es el caso, por ejemplo, del pueblo indígena del cual yo provengo, que es San José de Chupiamonas. Este pueblo que ha sido contactado un 19 de marzo de 1616, ha perdido la lengua originaria en 1887. Desde entonces y hacia adelante, este pueblo, esta nación indígena, ha adoptado otra lengua originaria que es el quechua. En la actualidad hablamos mayoritariamente quechua y algo de tacana, que prácticamente es otra nación de tierras bajas que, con quienes colindamos, sobre todo en la parte norte, ¿no? Entonces, el Maridi es también un área protegida que colinda con otras áreas protegidas. En el caso de Bolivia, está colindando con la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, esta reserva que tiene alrededor de 400.000 hectáreas y que su totalidad es también tierra comunitaria de origen, es decir, propiedad de pueblos indígenas, en este caso de las naciones Chimán-Mosetén. Pero el Maridi en la parte del Perú colinda con el Bahuaja-Sonene y el Tambopata-Candamo, dos áreas protegidas en el Perú que son también muy reconocidos por su diversidad natural y cultural. Entonces, estamos hablando de que estos espacios son icónicos en términos de caracterizar la biodiversidad y también de reconocer que estos espacios son territorios ancestrales. En este mapa podemos ver, por ejemplo, parte del Maridi, parte del Pilón Lajas, donde vemos que están asentados los pueblos indígenas, tacanas, están los pueblos indígenas esejas. En la parte de Apolo podemos encontrar al pueblo leco, al pueblo leco de Apolo, al pueblo leco de Larecaja. Por Palos Blancos encontramos al pueblo Mosetén, ¿no? Y al pueblo Chimán Mosetén también en el caso del Pilón Lajas. Entonces, estamos hablando de que en el Maridi al menos son 6 las nacionalidades indígenas que intervienen en esta área protegida, y de esa es importante destacar que hay probablemente un pueblo en aislamiento voluntario justamente en la serranía del Veo, del Chepete, allá justamente donde se pretende construir 2 centrales hidroeléctricas, ¿no? O sea, y otro dato es de que en el Maridi, en las nacientes de los ríos Colorado, Enajewa, Enatahua, Maridi, probablemente existe un pueblo no contactado que vendrían a ser los toromonas. Entonces, esas son las características naturales, culturales que tiene esta área protegida, de gran relevancia, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, debemos decir de que esta situación, dado el avance de un conjunto de proyectos y megaproyectos extractivistas, entre ellos la minería, la propuesta de construir grandes infraestructuras como las centrales hidroeléctricas Chepete y El Bala, la apertura de caminos, ¿no?, hacia el norte del departamento de La Paz, el asentamiento ya de una fábrica de azúcar justamente en el municipio de San Buenaventura, en la provincia de Iturralde, son ya efectos que están empezando a generar un desbalance, es decir, un desequilibrio justamente en esa relación que pues hasta hace algunos años todavía se podía percibir una paz, una tranquilidad, una armonía que tenían nuestros pueblos en esta región. Sin embargo, producto del avance desenfrenado de estos proyectos extractivistas, hoy por hoy estamos empezando a sentir de que
prácticamente los territorios indígenas, las áreas protegidas están siendo avasalladas, ¿no? por un conjunto de proyectos, repito, que tienen que ver con la extracción de nuestros recursos naturales. Y en este caso, quiero concentrarme en lo que está ocurriendo en el Maridi, ¿no? El Maridi, esta área protegida emblemática, hoy por hoy, el 8%, según últimas investigaciones, el 8% de la extensión del Parque Nacional Maridi, que decía hace rato, bordean los 2 millones de hectáreas, está ya prácticamente concesionado a las actividades mineras. De eso se sabía que en el Maridi, por ejemplo, hasta el 2020, habían alrededor ya de 5 empresas mineras que estaban haciendo trabajos al interior del área protegida con maquinaria, es decir, ya no una actividad artesanal, sino una actividad de gran impacto, de gran envergadura, y eso sobre todo en la parte sur de esta área protegida, ¿no? Esa situación, acá podemos ir viendo estos datos que han sido publicados por personal del área protegida Maridi, donde dan a conocer prácticamente cómo el avance de la minería ha ido tomando pasos agigantados al interior de esta área protegida, prácticamente sin tomar en cuenta la categoría de área protegida, sin tomar en cuenta de que a su vez estos espacios son territorios indígenas, ¿no? Entonces, realmente eso es una preocupación, y una de las cuencas hidrográficas que prácticamente está al acecho y en la mira de los operadores mineros es la cuenca del río Tuichi. Este río, que nace en la cordillera de Apolobamba, justamente en la parte sur del área protegida Maridi, y que atraviesa casi por el corazón de esta área protegida hasta llevar sus aguas al río Beni, muy próximo a la serranía del Bala. Este recorrido, que son alrededor de 264 kilómetros, se dice a la fecha que está prácticamente el 100% concesionado a las empresas mineras. Eso es una tremenda preocupación, dado que cada vez salen a flote información más contundente respecto al avance de esta actividad. En gran parte diríamos que no ha habido, por ejemplo, la consulta previa, libre, informada hacia las poblaciones que van a ser afectadas. Acá en este mapa satelital podemos ver en una mancha naranja el territorio del pueblo Chupiamona, que son 210,000 hectáreas. Hasta hace poco no se veía concesiones mineras, pero en este mapa sí ya se ve que hace un par de años atrás ya habían solicitudes o demandas para poder hacerse acreedor a los derechos mineros, pero en la actualidad, repito, se tiene información de que ya todo el curso del río Tuichi está prácticamente en solicitudes, en demandas para poder ser entregados a los operadores mineros, ya sean estos privados, sean estatales, y sabemos que gran parte son cooperativistas mineros que, bajo la fachada de ser iniciativas locales, ¿no? Son las empresas en gran parte transnacionales, chinas, colombianas, las que están detrás de toda esta explotación de nuestros recursos naturales, en este caso el recurso mineral aurífero, ¿no? Entonces, eso es una preocupación, y no solo tenemos que entender de que sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas hay una presión de la actividad minera. Por ejemplo, en este caso, vemos el mapa que corresponde a la TCU Chupiamonas. El 98% de esas 210,000 hectáreas son también concesiones petroleras.
lo que significa que no solo es la minería, sino hay intenciones también de abrir a las actividades petroleras, y ahí tenemos que ver el avance del agronegocio que ya tiene su epicentro en el municipio de San Buenaventura y que está gravitando sobre los territorios del pueblo Tacana, y que eso empieza a crecer. A la par de eso, se está abriendo el bosque también para las actividades ganaderas. Si a ello le sumamos de que en el futuro se lograra imponer la construcción de estas dos centrales hidroeléctricas Chepetelbala, prácticamente gran parte de estos pueblos indígenas, de estos pueblos milenarios, serían desplazados de sus dominios ancestrales hacia sitios incógnitos que no sabemos prácticamente hacia dónde el Estado boliviano nos trasladaría. Estamos hablando por estudios preliminares de que al menos de construirse esas centrales hidroeléctricas, más de 5.000 indígenas tendríamos que vernos forzados a abandonar nuestros espacios territoriales. Entonces, eso es importante notar y decir de que durante todo este tiempo de la pandemia, sobre todo el 2020, cuando se decretaron la cuarentena rígida y posteriormente se dio paso a la cuarentena dinámica, estas actividades extractivistas en nuestro país no han cesado en absoluto. Al contrario, podríamos afirmar de que han tomado mayor ventaja en términos de avanzar con mayor violencia hacia espacios que son áreas protegidas, que son territorios indígenas, que son ecosistemas frágiles, allá justamente donde se concentra la mayor riqueza natural y cultural del pueblo boliviano. Entonces, no solo la minería, sino muchas actividades extractivas han tenido su apogeo en este periodo del confinamiento, ¿no? Valiéndose prácticamente del encierro, del enclaustramiento que hemos vivido, ¿no? No solo obviamente en Bolivia, sino a nivel global, pero eso nos preocupa realmente. La situación ya en la actualidad de impacto, ¿no?, en los pueblos indígenas es evidente. Aquí podemos ver este esquema, este mapa que ha sido elaborado por el Estado boliviano hace un par de años atrás, si no me equivoco, 2014, pero ya para entonces mostraba una situación de envenenamiento, ¿no?, a pueblos indígenas, producto justamente de la actividad minera, que es la que está usando en cantidades desproporcionadas, diríamos, mercurio para la extracción de oro. Y aquí en este mapa podemos ver justamente esos puntos donde hay mayor índice de contaminación por mercurio, que viene a ser justamente la cuenca del río Beni, mucho más abajo en la cuenca del río Madera, ya en la frontera con el Brasil también se puede observar índices elevados de contaminación por mercurio. Lo propio pasa con el Madre de Dios, que, bueno, inicia en la República del Perú y atraviesa nuestro país. Justamente estos espacios ya muestran índices de contaminación bastante elevados. En el caso, por ejemplo, del pueblo Eseja, que está en el municipio de San Buenaventura y parte de Rurrenabaque, es, diríamos, la población más afectada, más contaminada por la minería aluvial del oro. Últimos datos de investigación sobre el mercurio en el cabello del pueblo Eseja da cuenta de que hay personas, sobre todo mujeres en edad reproductiva, de los 14 a los 40, 44 años, que han dado cifras alarmantes de contaminación, por encima de los 30 ppm, es decir, partículas por millón de mercurio en el cabello. Con esos datos, prácticamente los pueblos que circundamos y que habitamos en la cuenca del río Beni estamos sumamente preocupados. El año pasado, a finales, justamente nos hemos adherido a una carta de alegaciones que elevó los relatores especiales de las Naciones Unidas, uno sobre sustancias tóxicas
y otro sobre derechos de pueblos indígenas, donde se le pide al Estado boliviano proporcionar datos contundentes, fidedignos respecto a lo que está ocurriendo con la actividad minera y el uso desmesurado de mercurio en nuestras cuencas hidrográficas. A eso nos hemos adherido varias organizaciones de la sociedad civil, a la cabeza de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia. Y bueno, extraoficialmente no tenemos datos de que el Estado boliviano hubiera hecho público su respuesta. Sin embargo, sabemos que hay una respuesta que no satisface, ¿no?, a la solicitud de información que ha hecho las Naciones Unidas, al cual nos hemos adherido como pueblo afectado. Entonces, creo que de aquí en adelante lo que nos corresponde va a ser justamente trabajar en redes, trabajar mancomunadamente, unir a muchos más actores de la sociedad civil, no solo pueblos indígenas, para que esta situación sea conocida, no solo por el pueblo boliviano, sobre todo por la comunidad internacional. No es dable que nuestros pueblos estén sufriendo un avasallamiento, estén sufriendo violaciones sistemáticas a nuestros derechos fundamentales. Está en riesgo nuestra vida. Nuestros ríos están siendo altamente contaminados. Los peces que son consumidos por las poblaciones indígenas están contaminados. Entonces se nos está afectando muchos derechos fundamentales, como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a poder, por ejemplo, también transitar en estos ríos, porque es lo que estamos observando en los últimos años, es que las fuerzas del orden, la Capitanía de Puerto Mayor de Rurrenabaque, por ejemplo, está presionando para que nuestras comunidades puedan matricular sus canoas tradicionales, peque-peque. Eso no se había observado prácticamente en ningún gobierno, y hoy sentimos esa presión, así como estamos observando muchas otras presiones que sabemos que están articuladas y que obedecen a un propósito mayor, que es el tomar control sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas. Entonces, con eso yo voy a culminar mi intervención. Sabemos de que estos temas son amplios, son grandes, está preocupando cada vez a la mayor cantidad de comunidades, de pueblos indígenas, y bueno, agradezco nuevamente a la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés por permitirnos compartir algo de la información que está ocurriendo en nuestros territorios, en nuestras comunidades, en nuestras áreas protegidas. Quiero terminar diciendo que los pueblos indígenas en la actualidad nos encontramos en grave riesgo de exterminio, producto de la intensificación del modelo económico extractivista que cada vez se desplaza o avanza hacia nuestros territorios con mayor violencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Realmente es un grato placer compartir con la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz de la UNSA, junto a dos excelentes expositores como son Alex Vilca y Héctor Córdoba. Hoy voy a hablarles del Madidi, pero no quiero centrarme en el Madidi como un hecho aislado o particular de lo que es hoy en día toda esta sistemática arremetida que se está dando en contra de este parque nacional y área protegida además, ¿no? ¿Cuál es la importancia del Madidi en nuestro contexto? Es que es considerado una de las áreas protegidas o biodiversas más importantes a nivel mundial, ya que cuenta con una gran diversidad de ecosistemas y variados gradientes altitudinales, lo que ha permitido que tenga realmente unas especies de plantas y animales silvestres muy variados, pero también endémicos, ¿no? Y el objeto de la creación del área protegida, para recordar, es que ha sido justamente el conservar esta riqueza in situ de la biodiversidad, las formaciones geológicas, los recursos hídricos, la riqueza cultural existente y realmente una gran variedad de ecosistemas que obviamente cumplen unas funciones muy importantes, no solamente para esta región del país, sino a nivel mundial.
¿Qué pueblos indígenas habitan el Maridi? Y, y tenemos que recordar que son 3 pueblos indígenas y están categorizados por territorios comunitarios de origen, TCOs. Están ahí los Tacanas, los Lecos de Apolo, los Lecos de la Arecaja tropical y los Quechuas Tacanas de San José de Uchupiamonas. Pero para hablar del Madidi tenemos que ver el entorno, qué está sucediendo alrededor y qué está sucediendo en el país en torno a la actividad aurífera en las zonas semitropicales y la Amazonía. Y sin duda tenemos que afirmar que hay un avance sistemático. El 2018, ya en mi calidad de periodista, cuando me enfrasqué y me aventuré a hacer un ciclo de investigaciones sobre la explotación ilegal también del oro, es que pude comprobar que hay una ausencia del Estado en Arcopongo que ha derivado justamente de esta explotación ilegal del oro a gran escala, con unas connotaciones de violencia tremendas, porque de ahí es en esta zona, en Arcopongo, este cantón que está ubicado en la provincia Inquisibi, que cada vez se detonan conflictos armados, ¿no? Por el control justamente de 50 cuadrículas mineras que han sido tomadas a la fuerza y de manera ilegal por grupos irregulares armados que están además vinculados con cooperativas mineras. Para llegar a Arcopongo hay que viajar desde La Paz por los Yungas, pasar La Asunta, que es un municipio cocalero, y después llegar a Arcopongo, unas 2 horas, un poco más de viaje por caminos accidentados. Eso para ubicarnos geográficamente, porque también se sabe que tanto la minería ilegal y también el narcotráfico confluyen en algunas rutas, sin que eso signifique que toda la coca de la Asunta, que es más bien zona tradicional, vaya al narcotráfico. Esto es Arcopongo, era una zona llena de vegetación, montes tupidos de bosque, pero hoy en día hay una explotación intensiva. Esta investigación fue el 2018, imagínense lo que es ahora. El 2018 ya se había desviado el río Chaqueti, habían grupos armados irregulares y había un área controlada por gente que no tenía ni autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, ni de ninguna otra institución, ¿no? Menos a nivel municipal y local. Entonces, los principales hallazgos de esta investigación determinaron que había una ausencia del Estado en el cantón Arcopongo, de la provincia Inquisibi, en el departamento de La Paz, grupos irregulares armados que controlan el área fiscal sobre 50 cuadrículas mineras y que no dejan pasar a particulares ni a privados. Es decir, ni siquiera autoridades nacionales pueden ingresar a esta área, tampoco pueden ir representantes de la gobernación que suelen hacer inspecciones a estas zonas. La explotación ilegal del oro con enorme destrucción del río Chaqueti, la deforestación, el desmonte y la contaminación por mercurio, que obviamente esto se ve a leguas, ¿no? Entonces, a pesar de que no dejan ingresar a esta zona controlada por los ilegales, esto se puede ver a kilómetros. Lo que les decía, hay estos conflictos armados entre comunarios y los cooperativistas, y lastimosamente con personas que mueren. Desde el 2012 es que se producen estos enfrentamientos. El entonces ministro de Minería, César Navarro, dijo que si bien había explotación ilegal del oro en Arcopongo, este oro se iba legalizando en el camino y terminaba siendo exportado. Por tanto, los ilegales sí dejaban regalías en el departamento de La Paz. Algo que parece incongruente, no se entiende, porque se está hablando de la desinstitucionalización de una actividad que debería ser totalmente regular. Esta otra investigación, también el 2018, abordada ya desde el municipio de Teoponte, Huanay, pasando por la comunidad de Mayaya, esto les estoy hablando del río Caca, para ingresar ya al río Beni. Esto fue realmente fuerte porque en esta travesía pude evidenciar la presencia de dragas chinas y colombianas que explotaban ilegalmente oro,
en esta región amazónica, pero con la fachada de cooperativas. Es decir, que no habían titulares chinos, no habían titulares colombianos, y ellos sí estaban explotando con estas maquinarias enormes en las áreas donde los titulares mineros eran cooperativistas locales. Bueno, esa travesía se hizo igual por los Yungas, hay que pasar por todo este cordón aurífero, y si bien esta zona es tradicionalmente aurífera, lo que no se había visto antes eran las enormes dragas. Entonces, ya realizando muchas entrevistas entre autoridades municipales, locales y de control social, es que salió a la vista esto, de que nunca ninguno de estos municipios fue consultado si estaba de acuerdo o no con el ingreso de las dragas chinas, con la penetración de estos capitales extranjeros, con la forma de explotación. Entonces, realmente todos decían haberse visto sorprendidos de ver en sus territorios la presencia de estas enormes dragas. Como ven, ahí está el río Caca, totalmente loteado, y realmente ni la alcaldía podía explicar, ni los representantes del control social, en qué momento pudieron ingresar. Lo que decían es que ingresaban por partes estas maquinarias y armaban a las orillas de los ríos y ya empezaban a operar. En algunos casos hasta 24 horas al día. En los hallazgos de la investigación realizada del 2018, en junio, se pudo evidenciar la presencia de estas dragas chinas, los planchones colombianos en las orillas del río Caca, la ausencia de cooperativas operando sus áreas mineras, es decir, no se ven cooperativistas trabajando porque es suficiente 2 o 3 personas para poner en funcionamiento las dragas. Mapas de loteamiento minero aurífero autorizado por la JAM, las sociedades ilegales entre las cooperativistas y obviamente y los titulares de los derechos mineros, señalan esto de manera extraoficial, que se queda para los cooperativistas entre el 20 y el 30% y el otro 70% se queda con los capitales extranjeros. Y esto obviamente va en contra de la ley minera 535, que prohíbe la sociedad entre las cooperativas y los capitales privados, ya sean estos nacionales o extranjeros. Y a modo de conclusiones, ustedes pueden ver ahí hay algunas chatarras, porque en algunas orillas de los ríos se quedan como chatarras ya las dragas que ya no operan. Arriba está la foto de Mayaya, que es una comunidad que sirve para abastecer de combustible subvencionado a los auríferos, y a la vez es ahí donde pueden también los mineros adquirir algunos servicios, servicios desde legales hasta ilegales. Y la explotación ilegal del oro evidentemente es un flagelo para la economía nacional y sobre todo departamental, considerando que más del 70% de la explotación aurífera se concentra en el departamento de La Paz, corrompe las estructuras institucionales del Estado y la sociedad. Al ser una actividad ilícita, deriva en otras actividades ilegales como el tráfico de armas, la subvención de combustibles, la trata y tráfico de menores para la explotación sexual comercial, entre otras. Y tiene rostro de cooperativistas porque más del 90% de la explotación del oro en Bolivia está en manos de este sector. Y cuando hablamos del río Caca, es ya a puertas del río Beni. Ya el 2018 ya veíamos que había un asedio al Madidi, ya estábamos a puertas del Madidi. Es decir, que incluso los turistas que querían llegar a un área tan biodiversa tenían que pasar viendo primero las dragas operando, ¿no? Y las dragas no solamente han desembarcado en el norte de La Paz, también han desembarcado en el Beni. En este caso fue otra investigación realizada el 2019, y las dragas chinas llegaron a Cachuela Esperanza, esta vez de la mano de una empresa privada para explotar oro por 30 años. Para llegar hasta la isla Oro Blanco, sobre el río Beni Bajo, hay que viajar por Riberalta, por carretera ir hasta Guayaramerín, Cachuela Esperanza y después navegar. Claramente, ahí para que, imagino que ante la admisión del Estado, cuando se sacó la investigación de las dragas chinas,
La JAM terminó diciendo de que eran operaciones ilegales, admitió de que eran ilegales, hubo grandes mega operativos. Tal vez quisieron evitar esta situación y fue en este caso una empresa privada nacional con sede en Santa Cruz, que se asoció también con capitales extranjeros, aunque decían que era la contratación de servicios especiales. Y lograron el contrato para explotar por 30 años en este río. Y estas son las dragas chinas en la isla Oro Blanco. Es otra tecnología mucho más moderna, incorpora es una especie de mangueras y ya el diésel subvencionado. Habían apenas 2 ciudadanos chinos ahí operando estas dragas y según el empresario boliviano, en realidad lo que habían hecho era una contratación de servicios de dragas, pero no se puede entender, ¿no? Ese tipo de contrataciones cuando son ellos los únicos operarios, son las dragas chinas las que han sido traídas hasta este lugar por súbditos extranjeros. Y en este caso hubo también operativos, hubo aprehensiones de ciudadanos extranjeros, porque ya había un campamento, hubo un desmonte ilegal también en la zona, y terminaron diciendo que en este caso, si bien la empresa tenía autorización para explotar oro, las maquinarias fueron ingresadas de manera ilegal, no pasaron por la aduana. Pasamos, por favor. Y esta es la realidad de estas zonas, ¿no? Podemos ver a un balsero de los tradicionales que están en las orillas y decía que cada vez hay menos oro para los del lugar, porque, claro, ya cada vez se están multiplicando más de acuerdo a Asobal, de acuerdo a Asobal, que es la Asociación de Balseros, hay más de 500 balsas dragueras que están operando. Estas son nacionales, ¿no? Que están a lo largo del río Beni, río Beni Bajo y el Madre de Dios. Pasamos, por favor. Y lo que les decía, ¿no? Los principales hallazgos entonces fue que la empresa boliviana Río Dorado llegó a Cachola Esperanza, esta vez de la mano de estas dragas chinas para explotar por 30 años, y desde la JAM justifican, dicen que ahora se está dando las autorizaciones por 30 años porque consideran que la actividad minera es de largo plazo, ¿no? Entonces, 5 años era insuficiente. La Asamblea Legislativa ha autorizado la explotación basándose en la autorización de la JAM, la patente minera y la licencia ambiental de la Gobernación de Beni, que contradictoriamente había una licencia ambiental otorgada por la Gobernación de Beni, pero al momento de hacer una consulta, que supuestamente tendría que ser previa, libre e informada, se la realizó a una comunidad de interculturales en el departamento de Pando. La empresa ha logrado ingresar a Cachola para explotar sobre 80 cuadrículas mineras, todas sobre el río, este dato está mal, corrijo, es el río Beni Bajo, con una simple acta de acuerdo. Pasamos, por favor. Y esa acta de acuerdo fue suficiente para lograr la patente minera. Pasamos. Y esto rapidito vamos pasando, la minería sí ha ido afectando culturalmente, ha ido afectando los sistemas de vida, los tacanas han preferido convertirse en mineros, esto les estoy hablando ya, los tacanas, la TCO Tacanas 2, que está en la provincia de Iturralde y que para llegar allá hay que ir por departamento de Pando, hay que viajar a Chivé y hay que navegar el río Madre de Dios y sus afluentes. Y ahí, ¿cómo justifican esta situación, esta transición de modo de vida? Ellos dicen que si bien no dejan de pescar, no van a dejar de cazar, de recolectar, por ejemplo, la castaña, se están convirtiendo en mineros porque quieren frenar el avance chino en su territorio, no van a permitir que las dragas lleguen. Y ahí sí hay realmente, vamos a decir, hay una afinidad con Asobal en sentido de que no se va a permitir la presencia de estos extranjeros con estas dragas en estos ríos. Y si los ven, hasta hay la amenaza de quemarlos, ¿no? Quemar las dragas, ¿no? Ojo, no a los ciudadanos extranjeros. Pasamos.
Acá está, él es el presidente de los Tacanas y él explicaba esta situación. Y como ven, estas dragas, estas son las que están en las orillas, ¿no? Del río Madre de Dios. Son pequeñas, son de balseros nacionales, pero que operan también de manera intensiva y obviamente utilizando mercurio. Rapidito, y los Tacanas se van haciendo mineros para frenar el avance chino en el río Madre de Dios. Aunque la minería no es parte de la cultura ni la identidad tacana, y las comunidades admiten que es una forma de desnaturalizar su esencia, el asedio sobre sus territorios los ha llevado a este modelo, ¿no? Entonces, esto lo que les había explicado, y Asobal es prácticamente un monopolio de la explotación aurífera en balsas, ¿no? Y trata además de cooptar a las comunidades indígenas a este modelo de extracción y de explotación aurífera. En el pueblo Mosetén pasa algo similar. El ingreso de una empresa china ha generado fisuras al interior. Este trabajo lo realicé este año, bueno, el año pasado, el 2021, en marzo. Pasamos, por favor, ahí qué ha sucedido. Hay unas acusaciones en contra de algunos caciques que habrían autorizado el ingreso de una empresa china para explotar oro a cambio de apertura de caminos que también dicen necesitar para sacar sus productos agroecológicos, sobre todo a las ciudades grandes. Acá es ya, hay que viajar igual por los Yungas, Caranavi, llegar a Palos Blancos, navegar el río La Paz, y esa es la TCO Mosetén. Ustedes pueden ver esta foto, ha capturado realmente momentos de tensión donde hay a la derecha está Gerardo Chairique, que es el vicepresidente de la organización Mosetén indígena, OPIN, Organización de Pueblos Indígenas Mosetenes, más bien. Entonces, al frente está un productor agroecólogo, pero que también dice tener derecho de tener caminos, y niega de que haya habido ahí sobornos. Hay tensiones en torno a la presencia china, sin duda, y hay fisuras al interior de la TCO. ¿Y qué ha pasado a raíz de todo esto? Ha habido una denuncia formal ante la JAM. La empresa china, a pesar de que no figura en Fundempresa y además se ha presentado a las comunidades con una dirección supuestamente real, no está donde dice. Al interior de la TCO han surgido las acusaciones de supuestos sobornos, etcétera, y ha terminado todo esto en la creación de una OPIN paralela que permita el ingreso claramente de estas empresas chinas. Y ahí está el mapa cuadriculado del río La Paz en este caso. Pasamos. Y de las amenazas llegaron a los hechos, ¿no? Este año se acordarán, en mayo, Ruda Lipas, que es una líder indígena también de San José de Uchupiamonas, como Alex Vilca, ella advirtió de que el 100% del río Tuichi, que está dentro del Madidi, está comprometido para la actividad minera. Y ahí está el mapa, ¿no? Y el río amazónico Tuichi tiene una longitud de 265 kilómetros, está ubicado dentro del Madidi, nace de la confluencia de varios afluentes a la altura de 1070 metros sobre el nivel del mar y sigue el recorrido hasta desembocar en el río Beni. Y de acuerdo al informe de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, son 550 cuadrículas mineras que ya están comprometidas en las provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo, que comprenden los municipios de Ixiama, San Buenaventura y Apolo. Y como les había dicho, ya había prácticamente cuadrículas comprometidas al interior del Madidi. La WCS, en específico, Óscar Loaiza, que es el responsable de un grupo multidisciplinario que trabaja con el oro responsable, alertó ya de la contaminación del río Tuichi por actividad minera dentro del Madidi. Y esta es una foto aérea que puede mostrar ya esta contaminación que está avanzando. Minería verde en el Madidi, frente a toda esta evidencia que hay ya de la penetración en el Madidi con actividad aurífera, el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, de acuerdo a la nube, dijo que el ministerio está trabajando contra la minería ilegal,
como si la minería legal no contaminara, ¿no? Ojo, la minería ilegal y la minería legal contaminan. Y que evidentemente vamos a legalizar absolutamente todo lo que se refiere a estas áreas mineras, dice, ¿no? Pero también que necesitamos de todos los trabajos que se hagan, sean compatibles no solo con el medio ambiente, sino con la sostenibilidad y preservación de las áreas protegidas. Bueno, según el ministro de Minería, es posible la minería verde. Y claramente todo más bien dice lo contrario, porque la minería afecta y contamina ecosistemas, ¿no? Y recursos, obviamente, como el río, ¿no? Y las presiones para quitarle la categoría al Madidi han ido avanzando. Lo que les decía, lo que está pasando en el norte de La Paz, lo que está pasando en el Madre de Dios, lo que está pasando en el Beni Bajo, en el río Beni Bajo, en el Chaqueti, etcétera, es parte ya de una sistemática actuación desde el gobierno, del entonces gobierno de Evo Morales y ahora de Luis Arce. Y todo muestra a que esto no va a cambiar. No va a cambiar. Es decir, que más bien se está profundizando el modelo extractivista en estas zonas. Y como consecuencia de estas presiones de cooperativistas, por ejemplo, el año pasado se destituyó de su cargo a Marcos Susquiano, que era el jefe de los guardaparques del Madidi, y lo llevaron a la estación biológica del Beni. Esto no solamente con él, pasó con otros guardaparques con mucha experiencia. Lo que sucedió ya terminando el año pasado es que la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas y la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación denunciaron al CERNAV de estar avalando en realidad una elección ilegal, ilegítima de una paralela también de guardaparques, ¿no? Y dos cosas, podríamos decir, dos noticias muy relevantes, pero muy preocupantes para Bolivia, que se destacaron en el año pasado, es que Bolivia no se adhirió a la declaración de Glasgow en la COP26, ustedes se acordarán, para la protección de bosques y el uso de la tierra. Fue de los pocos países de América Latina que no firmaron este compromiso internacional, lo que muestra la falta de voluntad de proteger nuestras áreas verdes. Pasamos, por favor. Y otra de las noticias muy preocupantes es que la ONU, a través de su relator especial para sustancias tóxicas y derechos humanos, reveló que Bolivia se convirtió en el centro de tráfico ilegal del mercurio en la región. Es decir, que no solamente ingresa mercurio de manera ilegal para Bolivia, sino también que fomenta la actividad aurífera ilegal en los países de la región, lo que podría trascender en una mirada diferente hacia el país de parte de nuestros vecinos, y que incluso esto podría afectar a que el país pueda acceder a recursos económicos de organismos internacionales destinados justamente a la protección del medio ambiente. Yo hasta aquí me quedaría. Muchas gracias. Un agradecimiento particular a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés, que permanentemente está trayendo al tapete temas que son cruciales para entender lo que está pasando en nuestro país en los últimos años. Y quiero felicitar también a los compañeros del panel de esta tarde, a Alex Vilca, a Jimena Mercado, con los cuales estamos tratando de mostrar lo que es la realidad aurífera ligada particularmente al Madidi. Es un honor poder compartir con ellos en esta ocasión y voy a intentar estar a la altura de lo que ellos ya han expuesto. Como había dicho también Jimena, Alex y Jimena también han logrado mostrarnos una realidad que es consecuencia de una problemática muy compleja. En esta lámina yo he tratado de resumir varios de los elementos que componen la problemática del oro en Bolivia. El tema de las cotizaciones, el marco normativo, lo que llamamos la producción, los operadores, la comercialización, y todo esto por ciertas características que tiene el oro. ¿Dónde hay oro en nuestro país? Las principales explotaciones auríferas que se han dado a lo largo de nuestra historia, los métodos de extracción,
el impacto ambiental que se provoca, y todo esto lo traducimos en lo que es la problemática. Una problemática extremadamente compleja, como han visto con las exposiciones de Alex y Jimena. Hay territorios protegidos de nuestro país que están siendo avasallados con autorización del Estado. Hay violaciones a los derechos humanos de las personas por la contaminación con mercurio. Y en algunos casos hasta se expresa de manera bastante extraña por parte de los dirigentes, ¿no?, de las cooperativas, que el mercurio no hace daño, según ellos, ¿no?, y que es un invento con la misma posición de los terraplanistas, de creer que el mercurio no hace daño porque ellos han estado en contacto mucho tiempo con este metal y que es todo un invento eso de la contaminación por mercurio. Pero todos sabemos que los estudios que se han hecho por la contaminación de este metal se traducen rápidamente en trastornos, sobre todo de carácter mental al comienzo. La gente empieza a volverse medio loca cuando consume mercurio, cuando se introduce el mercurio dentro de su cuerpo y acaba destruyendo sus pulmones, su cerebro y provoca la muerte a largo plazo. Entonces esto no es un chiste y está ocurriendo esta situación. Lo que ha mostrado Jimena, el ingreso de empresas extranjeras, la creación de territorios prácticamente al margen de la institucionalidad boliviana, con personas armadas que protegen sus accesos, impidiendo al mismo tiempo la llegada de organismos del Estado para el control que permanentemente debería llevarse a cabo. Todo esto es parte de esta problemática que por cuestiones así de tiempo prefiero resumir y después veremos lo que corresponde de cada uno de estos otros puntos. La problemática yo le he resumido en estos aspectos que me parecen que sintetizan bien lo que ocurre en nuestro país. Primero, hay una limitada capacidad de generar empleo y la extremada ambición humana para enriquecerse rápidamente están detrás de toda esta problemática. Si en Bolivia tuviéramos la capacidad, ya sea de parte del Estado o los particulares, de generar un empleo digno y alternativo, probablemente mucha gente que ha girado hacia el sector minero lo pensaría dos veces, porque no es una actividad sencilla, hay que estar alejado de la familia, hay que vivir en lugares inhóspitos, en muchos casos donde todavía hay enfermedades que no han sido controladas. Entonces todo esto debería desanimar a la gente si es que tuviera una alternativa en las ciudades o en otros sectores de la economía. Y a eso hay que añadir la extremada ambición humana por enriquecerse rápidamente, que no tiene escrúpulos y no para ante nada para conseguir sus objetivos. Mucha gente de otros sectores se transforma en cooperativista aurífero. Tenemos en los últimos años un crecimiento impresionante del número de cooperativas auríferas, 111 cooperativas nuevas por año. Ahora también es parte de la problemática el que muy pocas cooperativas cuentan con licencia ambiental. El informe del Viceministerio de Cooperativas Mineras del año 2018 nos daba cuenta que en el Departamento de La Paz, de 1.229 cooperativas auríferas, solo 160 tenían licencia ambiental. En general en el país sabemos que las cooperativas mineras, solo el 15% de ellas tienen licencia ambiental, 85% están operando al margen de la ley. Por lo tanto, en la minería aurífera, la contaminación ambiental por mercurio se hace extraordinaria, ya que la mayor parte de los operadores pequeños recurren a este metal para recuperar el oro. Las características del oro hacen que se lo pueda recuperar, se lo pueda separar de la tierra que lo está acompañando de una manera muy sencilla por métodos gravimétricos, es decir, con una chuba podemos lavar el oro que se queda en el fondo de la chuba y
la tierra y demás, se salen con el agua que se está lavando, pero esto se da solo si el tamaño de las partículas del oro fueran lo suficientemente grandes como para que este proceso sea eficiente. Cuando ya las partículas del oro son pequeñas, se acuden a otras técnicas. Una de ellas es justamente el uso del mercurio, lo que se llama la amalgamación, porque el mercurio tiene la propiedad impresionante de disolver al oro muy rápidamente. Y luego se separa el mercurio pesado de la tierra, se somete a calor y se recupera el oro en el fondo después de que se ha evaporado todo el mercurio, prácticamente puro. La cantidad de mercurio que está ingresando al país es verdaderamente para alarmar a cualquiera. Los reportes del año 2013 decían que había 120 toneladas de mercurio que estaban consumiéndose en la minería aurífera, aunque con muchas dudas. Luego el gobierno llevó a cabo un estudio, el Ministerio de Medio Ambiente, y en el 2016 nos mostró que había 136 toneladas de mercurio que se consumían en la minería aurífera. El año 2018, el Ministerio de Minería llevó a cabo otro estudio que nos mostró que habían ingresado a Bolivia 210 toneladas de mercurio y que de estas aproximadamente 140 se habían utilizado en la minería aurífera. Las otras habían sido reexportadas a países donde se había establecido ya la prohibición de la importación abierta de este metal por sus características contaminantes justamente. Pero el daño ambiental que se provoca los propios operadores y que provocan a sus familias, a su entorno, al río, a los animales y a la flora que circunda las operaciones mineras es impresionante. Y por otro lado también se ha visto, lo ha relatado Jimena, también Alex, el tema de los avasallamientos. Hay gente que no duda en ingresar a territorios donde no hay autorización para hacer actividad minera y se provocan enfrentamientos, se provocan daños de otro tipo que podrían evitarse en caso de resolverse esta problemática que la vamos a mostrar íntegramente dentro de un momento. Dentro de esta problemática tenemos también el hecho de que los cooperativistas incumplen la ley al ocupar mano de obra para hacer su trabajo. Lo decía Jimena, han importado maquinaria operada por personal extranjero y esto no se permite en la ley de cooperativas, particularmente en lo que se refiere a las cooperativas mineras, porque se supone que las cooperativas son organizaciones sociales y por tanto los socios son los únicos que pueden llevar a cabo el trabajo de la minería directamente. Cuando ya se contratan a otras personas para hacer su trabajo, se está saliendo de la categoría de cooperativa para pasar a la categoría de empresa. Y eso se da con mucha frecuencia en nuestro país sin darse esa transformación de categoría. Además, también se ha hablado mucho del contrabando de oro. Y cuando el Estado detectó este contrabando allá por los años 2008, 2009, contrabando de oro boliviano hacia el Perú, porque había varios operadores extranjeros que estaban trabajando en el territorio boliviano y sacando el oro hacia el Perú y hacia el Brasil sin declarar absolutamente nada para el país. Eso provocó la intervención militar en varias de estas operaciones, en Suches, Madre de Dios, San Simón, San Ramón, para expulsar a estos operadores clandestinos, pero al mismo tiempo se regularizó la instalación, la creación de cooperativas que realicen el mismo trabajo. También se creó Senarecom y también se bajó el porcentaje de la regalía para provocar que los operadores registraran dentro del territorio boliviano la explotación que estaba llevando a cabo. Ahora, el Estado sale perjudicado por la explotación aurífera, ya que los cooperativistas no pagan el impuesto a las utilidades que deberían pagar. De acuerdo a la norma, todas las empresas, todas las operaciones productivas deben pagar un impuesto a las utilidades del 25%. En la actividad minera,
se ha añadido a ese 25%, 12,5% más como una alícuota adicional por los precios altos de los metales en el mercado. Y la ley establece que las cooperativas están liberadas de esa alícuota adicional, no del impuesto a las utilidades del 25%. Pero como las cooperativas no llevan a cabo un registro contable de sus actividades, entonces no tienen cómo determinar su utilidad y por tanto han terminado no pagando ese impuesto de 25%. Además, las cooperativas solo pagan el 2,5% de las regalías. Se ha establecido que la regalía aurífera debería ser la más alta de todos los metales, 7%. E incluso este 7% es un porcentaje bajo, dada la progresión que hemos tenido en las cotizaciones internacionales de los metales. Dentro del oro se ha establecido una escala interna de alícuotas. Le dice 7% para el oro normal, entre comillas. 5% pagarían aquellas operaciones que extraen el oro de yacimientos complejos sulfurosos. Y 2,5% pagarían las actividades mineras que extraen el oro de yacimientos marginales y en operaciones de pequeña escala. Todas las cooperativas se acogen a esta medida y pagan solamente el 2,5% de regalía, que es sin duda un engaño para el país, porque las operaciones no son en yacimientos marginales, no son de pequeña escala y deberían pagar el 7%, como corresponde de acuerdo a la ley. Adicionalmente, las cooperativas se asocian a empresas contraviniendo el artículo 151 de la ley 535, que prohíbe expresamente esa asociación sin que pierdan su categoría de cooperativas. En el caso de Bolivia se asocian a las empresas y no pagan ni el impuesto a las utilidades de las empresas o la alícuota adicional. A esto hay que añadir que el Estado subvenciona los combustibles en un monto que es aproximado a los 250 millones de dólares por año, ¿no?, para la explotación aurífera directamente. Por otro lado, también añadimos a esto las limitaciones que tiene el Senaricom para hacer el control sobre las operaciones auríferas distribuidas en todo nuestro territorio. Y a esto hay que sumarle el hecho de que tenemos una demanda gigantesca de áreas nuevas, porque las áreas explotadas actualmente ya se van agotando. Ahora, dentro de las propuestas para resolver esto, planteamos lo siguiente. Hay que nacionalizar el excedente generado por la explotación del oro. No puede favorecer este excedente a unos cuantos particulares. Recordemos que el año 2019 y este año 2021 que acaba de terminar va a ser algo parecido. En 2019 se exportó oro por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares. Y lo que quedó como regalía e impuestos fue 50 millones de dólares para el país. Es decir, aproximadamente 1.950 millones de dólares fueron a parar a bolsillos de particulares. Esta nacionalización del excedente debe darse en pasos, ¿no? Primero hay que centralizar la comercialización del oro. Es imposible tener un control si las empresas privadas son las que agarran este oro y lo venden al extranjero. Hay que descentralizar el control hacia los gobiernos subnacionales. A ellos les interesa el control sobre las regalías, por lo tanto ellos deberían ser partícipes del control del flujo de los minerales en sus territorios, tanto municipios como gobernaciones. Hay que eliminar las escalas internas en la alícuota de la regalía minera, una sola regalía minera. Hay que definir, esto es bien importante, un costo presunto para determinar las utilidades de las cooperativas mineras y cobrar el impuesto a las utilidades en función de esas utilidades calculadas. Se puede determinar aproximadamente entre el 20 y el 25% del valor del mineral es el costo. Con la cooperativa Sobal se había determinado que extraer una onza Troy
costaba a la cooperativa $257. Entonces, con esos parámetros se puede definir un costo presunto y se puede calcular las utilidades y se debe cobrar el impuesto. Si las cooperativas o las organizaciones creen que ese impuesto es muy alto, que muestren entonces de verdad cuáles son sus costos, pero eso ya sería otro asunto que el Estado podría controlar. Hay que viabilizar las licencias ambientales para las cooperativas. No es posible que el 85% de estas estén operando sin este elemento que es el único que mueve al Estado, que promueve al Estado para hacer el control sobre la contaminación ambiental. Hay que eliminar la subvención al combustible. Operadores mineros en Bolivia, grandes también, han demostrado que se puede trabajar con un diésel no subvencionado. La minera San Cristóbal es un ejemplo. Ella importa su propio combustible al costo internacional y no recibe subvención del Estado, entonces es posible en la actividad minera llevar a cabo este control. Luego hay que lograr que la Comibol sea el principal operador en la explotación aurífera. Se había creado la empresa boliviana del oro, pero se la transformó en una empresa simplemente comercializadora. Se le entregó a la Comibol hace 3 años el yacimiento de Amayapampa, uno de los más grandes del país, y este año lo ha entregado otra vez a una empresa privada en una asociación, demostrando la poca voluntad que tiene el Estado por explotar el metal más estratégico de todos, el más fácil de explotar, el que tiene un valor internacional más alto. Todas estas propuestas permitirían hacer que la situación ligada a la explotación aurífera se transforme en nuestro país. Esta es una problemática grande y compleja, pero que con una voluntad política y de los diferentes actores podría resolverse a favor, sobre todo, del Estado boliviano. Muchas gracias por su atención. A modo de conclusión, señalaría que el Parque Nacional Madidi es el eslabón más frágil de toda esta cadena del oro, porque si se logra cambiar, revertir o eliminar la categoría de área protegida, ya que se puede esperar de las otras áreas, ¿no? El Madidi es el parque natural por excelencia, es un emblema del país y del mundo. Entonces, cuidar es nuestro deber y esperemos que esto no vaya a cambiar en 2022. Estamos en un punto de inflexión que este año va a definir la suerte y el destino de las áreas protegidas en el país. Bueno, la minería es todavía una actividad indispensable para la economía de nuestro país. Los yacimientos no son eternos, se agotan. Por lo tanto, siempre ha de haber una presión por áreas nuevas. Ahora, es importantísimo que el Estado pueda frenar el avasallamiento de las áreas protegidas. Debemos respetar nuestro ecosistema. Hemos propuesto varias alternativas que podrían hacer de la minería aurífera algo diferente. El Estado debe controlar la operación aurífera en todo su territorio. De otra manera, perdemos las riendas de esta actividad tan importante y provocamos avasallamientos a áreas protegidas tan ricas como el Madidi. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la línea de Jimena, de Héctor, creo que es fundamental. Este 2022, la ciudadanía, el pueblo boliviano sobre todo, va a enfrentar un desafío crucial quizás en nuestra historia, de buscar cómo transitamos de este modelo extractivista a un nuevo modelo de economía que sea más responsable con la naturaleza, más respetuosa de los pueblos indígenas. No es dable países como Costa Rica, que tienen el doble del tamaño del Parque Nacional Madidi, vivan de su naturaleza, de su cultura, generando 4.000 millones de dólares por ingresos de visitantes a su país. Bolivia, un país megadiverso, con pueblos indígenas milenarios, con una variedad de pisos ecológicos, diversidad cultural, natural. Tenemos grandes posibilidades de incursionar en estos modelos económicos alternativos que tienen que, obviamente, complementarse con muchos otros.
Es cierto que no es sencillo abandonar este modelo económico extractivista de un momento para otro, pero tenemos que hacerlo. Los pueblos indígenas en Bolivia estamos en alto riesgo de desaparición producto de la intensificación de este modelo. Eso no podemos permitir. Nuestro futuro depende de cuidar, de proteger, de preservar la naturaleza, de respetar la integridad de los pueblos indígenas. Con eso termino agradeciendo nuevamente a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Universidad Mayor de San Andrés por tocar estos temas álgidos que son fundamentales, que necesitamos profundizarlos cada vez en mayores espacios. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido a través de las redes sociales y que pues esperamos que esta información ayude para que podamos justamente cambiar este modelo económico extractivista que tanto daño nos está causando al pueblo boliviano. Muchísimas gracias.